Muy buenos días, respetables hermanos. Siempre les habla el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Nuevamente voy a continuar enseñando la palabra de Dios, pero antes quiero dar una buena noticia. Y esa buena noticia es que la otra semana, los días 2, 3 y 4, estaremos teniendo un seminario a nivel nacional. Este seminario será impartido por el hermano Ignacio Bárcenas de Houston, y el tema que él estará desarrollando es problemas mentales. Creo que muchos de ustedes saben que él es un terapeuta profesional y vamos a tener este seminario por 3 días. No sé si ustedes podrán ver aquí la portada del libro. Ustedes lo pueden buscar en cultivandoelalma.com, y este libro el hermano después lo tendrá disponible para quien lo quiera adquirir. Pero mientras tanto, por el momento, mientras el hermano no lo imparta, pues no lo estará. Pero sí queremos decirle que será en el Hotel Ágape de Sonsonate, República de El Salvador. Tiene un costo, pero el costo es limitado porque son 7 tiempos de alimentación más 2 noches de hotel en habitaciones compartidas. No somos negociantes, eso es bien claro, ni vendemos la palabra de Dios, sino que lo que pagamos, lo pagamos porque las instituciones seculares no nos dan gratis las instalaciones ni la alimentación. Así es que hago esa aclaración. Ya quisiéramos tener un complejo de las iglesias de Cristo a nivel nacional donde pudiéramos albergar al menos a unas 200 familias a la vez, pero ese sueño todavía no lo tenemos. De manera pues que quería animarles a los predicadores y hermanas que tienen algún ministerio en las iglesias, que se aboquen con el hermano Eduardo Flores en la zona central, con el hermano Efraín Gutiérrez en la zona oriental, con el hermano Emir Ayala en la zona norte y con el hermano Marco Tulio Ibáñez en la zona occidental. Gracias a ustedes por haber escuchado este anuncio. Voy a continuar con este bello estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Esta carta es una carta, como ya lo he anunciado, es una carta que trata acerca del gozo. Y hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Ese nuevo tema es solamente hay una cosa que un cristiano debe hacer. Yo le pido a usted que en estas 3 o 4 lecciones que vamos a tener sobre este nuevo capítulo, que trata siempre dentro del capítulo 1, en los versos 27 hasta el 30, yo les voy a pedir que le pongan especial cuidado a la palabra solamente. Repito, la palabra solamente. Bueno, comienzo. ¿Se cansa usted de vez en cuando de que nosotros los predicadores
y los maestros o las maestras dentro de la iglesia, en las clases femeniles, les estén diciendo lo que necesita hacer usted como cristiano? Yo creo que sí. Muchas veces yo creo que el predicador, el maestro, la maestra cae mal dentro de sus clases, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra misión es estar remachando. Nuestra misión es estar enfatizando lo que la palabra de Dios nos lo dice. Si aun cuando insistimos tanto como buenos enseñadores o malos enseñadores que seamos sobre el cumplimiento de tantos de los mandamientos que el Señor manda, usted y yo continuamos haciendo cosas indebidas que no deberíamos hacer, entonces, ¿qué pasaría si nosotros no fuéramos insistentes en enseñar con frecuencia lo que la palabra de Dios nos dice? Otra interrogante: ¿se ha cansado alguna vez de oír instrucción continua sobre cómo vivir una vida piadosa, cómo ayudar a otros, cómo adorar a Dios y cómo enseñar a otros? Y también ha deseado alguna vez que los requisitos de seguir a Jesús se pudieran resumir en pocas palabras. Como quien dice, bueno, hay tantos requisitos para seguir a nuestro Dios, que por qué no se resumen en 2 o 3 versículos, o a lo mejor en 2 o 3 capítulos, podría usted pensar. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo que yo podría ponerles a ustedes es lo siguiente: ¿se cansa usted de que nosotros los predicadores le estemos enfatizando de que debe de ofrendar cada primer día de la semana? Yo pienso que sí, porque se trata de meternos la mano a nuestro bolsillo y dar de lo que el Señor nos ha prosperado. Pero yo siempre he dicho, muchas veces la deficiencia de las ofrendas dentro de las iglesias de Cristo, y no digo en una forma al 100%, pero en algunas o muchas, son deficientes porque tenemos miedo de estar enseñando acerca de repetir lo que es la ofrenda. ¿Ve? El dar según hemos sido prosperados. Un mandamiento que, si pertenece a un nuevo y mejor pacto, por supuesto que tiene que ser superior al diezmo que se daba en el antiguo pacto. Pero solo son ejemplos que les estoy poniendo. Si así ha sido, no se desanime. ¿Por qué le digo que no se desanime? Porque el apóstol Pablo hizo exactamente eso en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Miren lo que les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y fíjense que los filipenses eran cristianos fieles. Los filipenses eran, en términos generales, eran ejemplos. Ellos vivían una vida fiel. Si con alguien se gozó Pablo en hablarles con gozo, y por eso en la carta del gozo, la carta del regocijo, fue con los hermanos en Filipos. Pero fíjense bien que a pesar de todo, el apóstol Pablo les está remachando
Por eso he usado esta palabra en un principio de esta parte introductoria. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y eso va a suceder siempre con nosotros también. Voy a entrar a definiciones. La palabra que se traduce por solamente en este versículo es el adverbio griego monon. La palabra significa únicamente o solo. Monon, únicamente o solo, es decir, que limita la acción o el estado a lo que se designa el verbo. En otras palabras, hay la mayoría de las traducciones que traducen la palabra monón por solamente, pero pocas han interpretado la palabra en lugar de traducirla. Hay un hombre conocido como Gerald Hattor que tradujo la palabra por solamente y siempre, y comentó, Pablo introduce esta nueva sección con el adverbio monón. Al hacer esto, él recalca que lo único esencial para el cristiano es vivir de un modo que sea digno del Evangelio de Cristo Jesús. Miren qué bonito. También hay otro hombre, escritor religioso, muy conocido con el nombre de William Berkeley, que en su traducción amplió la palabra para que signifique una cosa de la que debéis cercioraros. Miren qué bonito, una cosa de la que debéis cercioraros. Y luego incluyó este comentario en sus notas. Una cosa esencial, suceda lo que suceda. Los filipenses deben vivir dignamente de la fe y la profesión de ellos. Otros autores han conocido o han concordado con esta visión de monón. Por ejemplo, el señor Alec Moyer escribió: la fuerza de la palabra solamente es tremenda, como si Pablo dijera esto y solamente esto, esto y solamente esto. Ninguna otra cosa debe distraerlos o excusarlos de este gran objetivo. Debe ser la ocupación exclusiva de ellos. También otro señor dijo, Charles Ehrman escribió, para un cristiano, la regla o ley de su vida es que debe ser digno del Evangelio de Cristo Jesús. He usado todas estas descripciones que se nos presentan aquí para que usted entienda el énfasis que se le da a la palabra solamente. En un sentido, el apóstol Pablo tomó todo lo que implicaba ser un fiel seguidor del Señor y lo resumió en esto, diciendo así, miren, pónganle cuidado. Lo único que tenéis que hacer es comportaros como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Ve? Entonces deberíamos decir que bueno, ahora no tengo que preocuparme de todos esos requisitos de los cuales hablan los predicadores, ¿no? Porque usted puede decir, porque yo los estoy cumpliendo. Es decir, no deberíamos decir esto. La aseveración que nos presenta el apóstol Pablo está cargada de significado, pero no trate de decir algo que él no se propuso decir. Yo le voy a seguir explicando lo que estoy diciendo acá.
De vez en cuando en las Sagradas Escrituras se hacen aseveraciones para resumir la responsabilidad en determinada situación como un hijo de Dios que uno es, como una hija de Dios. Y da la impresión de que con cumplir lo que ahí dice, se resume la vida cristiana, se resume la vida con nuestro Señor Jesucristo para con su Padre Celestial. Yo le pongo un ejemplo. En el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas escribió, vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice en Miqueas 6:8, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces yo leo la interrogante a ustedes. Dio a entender la aseveración inspirada de Miqueas que los israelitas podían olvidarse de las 600 y más leyes que los rabinos habían identificado en la ley de Moisés. Para nada, para nada. Al hablar de esa ley, vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Miren lo que dice acá. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y luego miren lo que dice Jesús en el siguiente versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Cristo mismo resumió una vez la ley en pocas palabras. Miren, vamos también aquí a Mateo capítulo 22. Y vamos a leer de Mateo capítulo 22 los versos 37, 38 y 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora viene otra interrogante. Quiso dar a entender que sus oyentes podían desestimar todo lo demás que Dios había revelado. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Ve? No fue esto lo que quiso dar a entender. Las palabras de Cristo son abarcadoras. Son palabras que resumen todos los mandamientos relacionados con la relación de uno con Dios y el hombre. Entonces, si usted se adhiere a los principios de Mateo capítulo 22, versos 37 al 39 que acabamos de leer, hará todo lo posible por obedecer todos los mandamientos del Señor. ¿Ve? Todos los mandamientos del Señor. Por ejemplo, vamos ahora aquí mismo en Mateo, en el capítulo 7. Ahí en el capítulo 7, en los versos 21 hasta el 23,
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, vamos a leer unas 3 citas más. Ahora vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 15, que ya usted conoce bien. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vámonos a Hebreos capítulo 5 y el versículo 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y vámonos a 1 Juan capítulo 5 y el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, usted puede ver pues que la misma enseñanza escritural, el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles en sus escritos, nos están exhortando a que tenemos que ser guardadores de todos sus mandamientos, no solo de unos. Cuando está diciendo a los hermanos de Filipos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, en ningún momento está diciendo que lo demás queda afuera. Yo quiero que analicemos nuevamente Filipenses 1:27, el texto base que estamos estudiando. Pablo había estado considerando si viviría o si moriría, si volvería a ver o no a los filipenses. Esto ya lo vimos en el capítulo 1, versículos 21 hasta el 27. Luego pasó a considerar la situación de ellos. ¿Cuál era la situación de ellos? Esto es lo que en efecto dijo: espero venir a veros pronto, pero sea que pueda venir o no, os pido una cosa. Fíjense bien, os pido una cosa: comportaos como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es encantador lo conciso de la aseveración del apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto? Que al mismo tiempo sus palabras no deben usarse para minimizar las enseñanzas del Nuevo Testamento en general. Él nunca está diciendo, solamente tomen en cuenta esto, y si ustedes se portan bien, si ustedes hacen esto o aquello, con eso basta. Él no está minimizando ninguna enseñanza del Nuevo Testamento en general. Es sorprendente descubrir que algunos comentaristas hacen precisamente eso. Algunas personas que enseñan este aspecto de las Sagradas Escrituras, esto es lo que en efecto ellos dicen. Usted no tiene que preocuparse acerca de lo que la Biblia enseña en cuanto a doctrina, en cuanto a valores morales y similares. Todo lo que tiene que hacer usted es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Y con eso usted está cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Con eso usted está cumpliendo la voluntad del Espíritu Santo.
Los que llegan a esta conclusión son culpables de aislar la Escritura, de aislar todo el contexto, todo lo revelado por el Espíritu Santo en todas las enseñanzas novotestamentarias que tratan acerca de la doctrina que el cristiano debe totalmente practicar. Y aún más, tomar en cuenta la revelación del Espíritu Santo desde las páginas que tenemos escritas y reveladas en el Antiguo Testamento, porque ellas nos llevan hasta Cristo Jesús en la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que ver que cuando los filipenses leyeron estas palabras, yo le hago esta interrogante a usted. ¿Cree usted que ellos respondieron diciendo, qué maravilloso, qué maravilloso? Ahora no tenemos que escuchar cualquier otra cosa que el apóstol Pablo diga. Hermanos, yo les digo esto, que tanto al apóstol Pablo como a los hermanos filipenses les habría horrorizado tal insinuación. ¿Ve? Les habría horrorizado tal insinuación. ¿Qué importa que oremos? ¿Qué importa que cantemos? ¿Qué importa que estudiemos la palabra de Dios? ¿Qué importa que ofrendemos? ¿Qué importa que hagamos el memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Si lo que el apóstol Pablo está diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Qué horrible fuera esta interpretación así, de esta manera. Pero en ningún momento está diciendo esto el apóstol Pablo. Al igual del ejemplo que les puse hace unos minutos del profeta Miqueas en el capítulo 6, verso 8, y de Mateo capítulo 22, versículos 37 hasta el 39, las palabras del apóstol Pablo son palabras abarcadoras, es decir, son palabras completamente inclusivas que llevan a que nosotros entendamos la totalidad del mensaje revelado. Los que se entregan a vivir una vida digna del Evangelio siempre van o siempre vamos a hacer todo lo posible por obedecer todo mandamiento del Maestro. Miren lo que tenemos aquí en Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Lo habla en una forma bastante clara. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros tenemos que estar ocupados en nuestra salvación permanentemente con temor y con temblor. Entonces, posteriormente vamos a estar estudiando algunos de estos requisitos divinos al explorar el texto para este estudio que tenemos y que ya les he mencionado en Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. Yo le digo, y termino esta clase con esta parte, a medida que los vayamos analizando, tenga presente que son parte de solamente esa cosa
que debe hacer un cristiano. Él solamente lo debe de entender usted, que es inclusive para todos los mandamientos de nuestro Señor, para todo lo que comprende la vida en Cristo Jesús. En las futuras clases vamos a ver el ser único en cuanto, por ejemplo, a personalidad. Vamos a ver el ser únicos en cuanto a nuestros principios basados en la sagrada palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el no tener miedo cuando se es perseguido, porque muchas veces esta situación sucede en nuestras vidas. A veces pensamos que la persecución en nuestras vidas no es como, ni se puede comparar como lo fue la persecución que tuvieron los primeros cristianos, en el sentido de que no era una persecución solamente en cuanto a rebatir los principios espirituales, sino una persecución que hasta pagaban con su propia vida. Pero muchas veces la persecución puede venir dentro de la misma iglesia cuando hay hermanos que se oponen a la palabra que se predica con suficiente claridad. Dios bendiga su palabra, hermanos, y si Dios permite, continuaremos el próximo día del Señor.